Vamos a empezar con la reunión que tenemos programada para el día de hoy, que están como invitadas la doctora Andrea Brunetti, jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 7 de la ciudad de Rosario, la doctora Betiana Ferrari, que es integrante del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Rosario y profesora de la facultad también de la UNR, de la UNR de Derecho Procesal. El tema que nos convoca, si bien ya hicimos con Betiana una breve introducción en una charla anterior, es la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y más específicamente hoy lo que vamos a tratar es el impacto que esta reforma tiene en la materia digamos, que nos convoca a nosotros, que es en el fuero de familia. Va a empezar hablando la doctora Brunetti, principalmente el impacto que tiene esta reforma respecto a la parte, digamos, del juzgador o de quien tiene que comenzar con todo este cambio. Y luego va a hablar Betiana con respecto al procedimiento y toda la tarea que nos toca del lado de los profesionales. Así que bueno, Andrea, te cedo la palabra para que comiences la charla. Buenas tardes, gracias Noel. Buenas tardes a todo el auditorio. No los veo algunas personas conectadas, pero bueno, no sé, entiendo que hay gente también allí. Les pido disculpas por no estar presencial, pero bueno, otros compromisos me lo han impedido. Pero aquí estoy y muy agradecida de la invitación, muy agradecida al Instituto de Derecho de Familia, a su presidenta María Noel Campá, a la profesora y magíster doctora Betiana Ferrari. Honestamente es un placer y un honor estar con ustedes esta tarde aquí y poder charlar de este tema que tanto nos preocupa y ocupa por estos días, como es la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil y Comercial dispuesta por la ley 14264. En verdad, desde la creación de los tribunales colegiados de familia en Rosario y en Santa Fe, ustedes saben que solamente hay por ahora tribunales colegiados de familia en Rosario y Santa Fe, ya pasaron muchos años con las primeras creaciones y las posteriores, pero no tanto tal vez, o al menos no tantos como el Código de Procedimiento. Y ciertamente el fundamento de la creación de estos tribunales nos va a sonar conocido, porque el fundamento fue mejorar la administración de justicia y agilizar los procesos judiciales. Y la verdad, yo creo que, no sé si van a compartir esto conmigo, estoy dispuesta a esperar la respuesta, pero en lo que a familia respecta, en los años sucesivos yo creo que se fue logrando, se crearon más juzgados de familia, en el 2009 precisamente fue la última creación del colegiado de familia 7, en Rosario y otro más en Santa Fe, el 5. Bueno, ustedes vieron que siempre Santa Fe y Rosario con estas cuestiones, pero hay 4 colegiados de familias en Rosario hasta el momento y 3 en Santa Fe, que bueno, ya vamos a ver, la ley lo suprime. Lo cierto es que el colegiado de familia, a mi criterio, y las estadísticas creo que dan cuenta de ello, han funcionado bien, perfectiblemente desde ya, pero bien. Pero sucede que este sistema de colegiado de instancia única se le hacen muchas críticas que tienen que ver no con el funcionamiento tanto, sino con el cumplimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, las garantías jurisdiccionales del debido proceso. Y en base a esto y a la realidad que nos circunda, que yo creo que refiere más a los colegiados de responsabilidad extracontractual, es que se dio marcha a esta reforma mediante la ley 14264 que elimina los tribunales colegiados y los transforma en juzgados unipersonales. En el caso de familia de Rosario, de los 4 tribunales colegiados existentes en la actualidad, compuestos por 3 jueces cada uno, o sea, 12 jueces y juezas de familia, quedan constituidos ni más ni menos que en lo mismo, 12 juzgados unipersonales con un sistema de primera instancia. Por tanto, hay una modificación en el funcionamiento y en el sistema recursivo que ya nos va a ilustrar Betiana. En verdad, la cantidad de jueces de familia con los que ustedes van a contar en su tarea diaria y con los que va a contar toda la población de Rosario y alrededores, es un montón, es la misma cantidad de jueces. Es decir, jueces y juezas de trámite que hoy nos abocamos a los más de 6.000 expedientes anuales que se inician por colegiado,
prácticamente con la misma estructura actual. Todavía no se sabe mucho sobre esto, pero sí sabemos que no se van a asignar recursos para la tarea. Entonces, ustedes saben que en la actualidad, y ya con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto del 2015, los procedimientos que se aplican en el colegiado de familia son variados, siendo principalmente el sumarísimo, o sea, la inversa del el motivo de su creación, que era el juicio oral. En verdad, en la mayoría de las materias que son muy variadas en familia se aplica el procedimiento sumarísimo, y en menor escala un sumario y ordinario, y el juicio oral ha quedado reducido solo para los casos de filiación. Un juicio oral ideado para los colegiados, es decir, casi nada, porque a partir de la producción de la prueba genética, prácticamente el proceso allí se termina con el resultado acompañado en el expediente. En la audiencia, ustedes ya saben. O sea, no se llega a tramitar en su integridad en un casi 90% de los casos, me atrevería a decir, y filiación, ustedes saben muy bien que no es lo que más tramita en familia, aunque hay bastante. Esto es notablemente diferente a la realidad de los colegiados de daños, que en exclusividad tramitan las causas por juicio oral, esto es ante el tribunal colegiado, con un juez de trámite, con audiencia de vista de causa, con los 3 jueces que resuelven. Por lo tanto, hay menos revocatorios ante el Pleno, sí tienen ellos muchos RAE, como se darán cuenta ustedes, y la duración de los procesos es más extensa en esta situación, porque claro, cada causa que tramita allí necesita una audiencia de vista de causa. No es la realidad de los colegiados de familia desde hace muchos años, donde ya desde su origen el juicio oral estaba previsto para determinadas situaciones, como vamos a ver, y ha quedado reducido a esto que les cuento de la filiación por un uso y costumbre. Bueno, imagínense que en la realidad de estos colegiados de daño es muy diferente, porque tienen más recursos a la Cámara que en familia. Por eso tenemos muchos recursos de revocatoria al Pleno. Hay muchas causas que las resuelve directamente el juez o jueza de trámite. Y tiene esto una instancia recursiva ante el Pleno y recién luego el RAE. Y ustedes me dirán, sí, pero esto es muy limitado, lo que sube a Cámara. El RAE es solo para cuestiones de derecho, lo limita aún más. El Pleno no es Cámara, no es un recurso de apelación, son los mismos jueces y juezas del colegiado, no se garantiza la doble instancia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la verdad, y lo digo como una persona abocada al estudio del derecho procesal y como jueza de familia, que es el trabajo que desempeño, yo creo que en Rosario funciona. Pero bueno, muy distinto es un tribunal colegiado, por otra parte, a lo que se entiende por colegio de jueces. Esto no está previsto en esta reforma, no es lo que ha sancionado la ley 14.264, sino que transformó los tribunales colegiados en juzgados unipersonales, sin alterar la cantidad de cargos de jueces designados hasta la actualidad. Esto además la ley garantiza el cargo, antigüedad y demás, en la misma ley. En mi humilde opinión, si queremos un mejor servicio de justicia y agilizar los procesos judiciales, debería pensarse muy seriamente en la creación de más juzgados para una ciudad tan inmensa como es Rosario, que atiende además a todos sus alrededores. Debería pensarse seriamente en que una ciudad como Villa Gobernador Galvez, que no está contemplada en la ley orgánica, ya debería tener al menos un juzgado de familia, si no 2, como dice un estimado colega. Y desde ya la creación de una cámara, no una sala, una cámara especializada, una cámara de apelaciones especializada de familia. La verdad, de esto honestamente ni se habla ni se piensa por el momento. Estamos muy lejos de esto tan ansiado. Bien, la cantidad de expedientes que ingresan por año a familia se acrecentó exponencialmente en los últimos años. Fíjense que cuando se creó Familia 7, allá por el año 2009, 2009 se creó el tribunal, entró en funcionamiento en diciembre del 2011, pero se creó en el 2009, y se creó porque para ese entonces se llegaban a casi 4.000 causas por año por cada colegiado. Y en verdad, hasta que se puso en funcionamiento, finalmente, como les contaba, en diciembre del 2011,
ya esa cifra se había superado notoriamente, o sea, no se sintió la creación del nuevo Tribunal de Familia y rápidamente la cifra creció, por eso hoy les contaba que superamos los 6.000 expedientes al año. Entonces, nos preguntamos cómo es que no se crean más juzgados, cómo es que, habiendo aumentado la población, la conflictividad en números de casos, seguimos trabajando con la misma estructura, la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de personal y recursos, sin inversión, sin modificación de las normas procesales, sin modificación real de la organización judicial según esta realidad imperante, que además, insisto, es variadísima la materia de familia para un solo juez o jueza. Esto no sucede en otras provincias. Ustedes saben, la competencia de familia es variadísima, amplia, se exige la especialidad, jueces y juezas en una diversidad de materias que van desde lo patrimonial a lo meramente humanístico o social en muchos casos, y todo bajo el mismo trámite y resolución de un solo juez o jueza. En los últimos años se logró la creación de una Secretaría de Violencia Familiar, un paso enorme, un gran logro que permitió dar respuesta inmediata en el plazo de horas a cantidad de personas atravesadas por esta problemática, principalmente mujeres y niños. Y esto en cumplimiento de mandatos convencionales. O sea, Argentina, Rosario, nos ayornamos a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia. Después, bajo el nombre de Secretaría de Vulnerabilidad, se creó otro cargo de secretario o secretaria más por colegiado. No obstante, allí los jueces y juezas de familia nos pusimos con buen criterio firme en esto, sostuvimos la Secretaría de Violencia Familiar en forma diferenciada, pese a que la norma, la regulación de la Corte había sido Secretaría de Vulnerabilidad, englobando estos dos cargos de secretario o secretaria, pero no quisimos invisibilizar la violencia una vez más. Entonces dimos a este nuevo cargo de secretario o secretaria cuestiones de niñez y de salud mental, y la verdad que es muy importante porque es una nueva especialización en estas materias que son un gran caudal de trabajo. Fíjense que violencia familiar oscila entre el 40%, 45% de los casos que ingresan a un juzgado de familia. Los casos de niñez es una materia, es una especialidad y requiere muchísima actividad de gestión, con lo cual insume mucho tiempo. Y violencia es respuestas inmediatas en el día, y todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad, los pedidos de traslado compulsivo para los pedidos de internación, etcétera, son respuestas que se tienen que dar en el día. Esto es un trabajo diferenciado. Y luego se suman toda la otra cantidad de materias que se atienden en un juzgado de familia. Y la verdad que así nos seguimos sosteniendo en la actualidad. Esperamos que esta diferenciación de Secretaría de Violencia Familiar y de Vulnerabilidad aparte para niñez y salud mental se siga conservando, se siga sosteniendo, porque es muy necesaria, y esperamos que en este punto se nos escuche a la hora de implementar la reforma. Entonces, ¿qué va a pasar con estas secretarías que son tan necesarias? Secretarías que todavía ni siquiera existen en el CISFE, les cuento. Pero bueno, estas secretarías que son un logro, que permiten atender de forma más especializada la cantidad de casos que ingresan, de personas en grave situación de vulnerabilidad. Nada dice la ley, nada se resolvió aún al respecto, solo sabemos que de jueces de trámite vamos a pasar a ser jueces de unidades jurisdiccionales, jueces de primera instancia de distrito. ¿Con qué personal vamos a contar? No sabemos. Eso te ¿Con qué quería preguntar, figura? perdón, Sí, Andrea, sí, sí, no porque, tengo respuesta. eso te iba a decir, no hay, no sé, ustedes no tienen respuesta de parte de La la ley Corte no si le van a dice crear para nada, cada juzgado. la ley no dice nada desde ya, la ley no está reglamentada tampoco, la ley faculta a la Corte a instrumentarlo y da un plazo. Honestamente, aún no sabemos nada, ni con qué personal vamos a contar. Nosotros tenemos número impar en el juzgado, y sabemos que dividido 3, por más impar que sea, no nos da, nos falta gente, nos faltan secretarías. Nosotros en la actualidad contamos con 3 secretarías de trámite, una secretaria de vulnerabilidad y un secretario de violencia, en el caso de familia 7, y se replican todos los juzgados,
honestamente no creo que se vaya a mantener la misma estructura, por lo que está sonando, parece ser que serán unidades jurisdiccionales que se van a conservar con su juez, secretaria de trámite y secretario o secretaria de violencia y vulnerabilidad, o sea, todo en uno. Esperemos que se escuchen porque nosotros tenemos propuestas para esto. Tampoco sabemos con qué estructura edilicia se va a contar, si vamos a seguir funcionando en el mismo lugar que estamos, con una mesa de entrada compartida para 3 juzgados. No sabemos cómo se van a distribuir los recursos y el personal que tenemos hasta el presente. Solamente sabemos que el colegiado se transforma en 3 unidades jurisdiccionales y que vamos a contar con la misma cantidad de jueces, lo que debería ser muy preocupante para ustedes, para toda la sociedad, por supuesto. A nosotros no nos hacen ella porque venimos trabajando con lo mismo, pero si vamos a hacer una reforma para mejorar el servicio de justicia y dejar la misma cantidad de jueces de familia para Claro, toda porque esta aparte población, no me tengo parece entendido tan que esto apropiado. es hasta el 9 de diciembre se debería implementar o debería entrar en vigencia. Tenemos Lo poco veo verde, tiempo. lo veo Pero ¿y muy una verde. prórroga? Ah, no sé desde la corte si ustedes tienen algo, porque No, no, sí han estado consultando, viendo cuestiones edilicias, aparentemente se llaman a cubrir cargos, más cargos de secretarios para esta unipersonalización, aparentemente, y hasta ahí llegamos. Los jueces de familia, ya les adelanto, ya que pregunta su presidenta, nosotros nos reunimos frecuentemente para tratar varios temas y esto es un motivo de reunión que nos ha llevado a tratar de proponer diferentes opciones para los recursos con los que se cuentan, porque ya sabemos que es con lo que tenemos. Esto es muy frecuente en Argentina, con lo que hay que arreglarse. Y no es serio, permítanme que se los diga, para mí no es serio porque una reforma no se encara de esta manera. Una reforma requiere un estudio de terreno, de cuáles son las necesidades y los requerimientos de una población y qué recursos, con qué recursos se cuenta, rápidamente con ver qué es lo que está pasando en la ciudad, en los colegiados, ya se darían cuenta de que 12 jueces de familia es muy poco, estamos todo el día trabajando y más con un sistema como el que se quiere implementar, de oralidad efectiva, que va a requerir una cantidad de horas destinadas a audiencias y yo no sé en qué momento vamos a resolver, tampoco tenemos, nosotros no tenemos relatores y demás, no está organizado el juzgado de esa manera, tampoco la ley dice nada de eso, y en la actualidad tampoco contamos con equipos técnicos en los juzgados, nosotros dependemos de auxiliares con otros tiempos y con otras necesidades, eso tampoco va a sufrir ningún tipo de variación, con lo cual para ustedes va a ser lo mismo. Para ustedes va a ser exactamente lo mismo porque, y para la población entiendo que también, porque es la misma cantidad de jueces, nada más que se cambia tribunal por juez de primera instancia. Y en los hechos yo no le veo la funcionalidad porque nosotros hace muchos años que dentro del colegiado funcionamos como jueces unipersonales que solamente se dedican al trámite de todas las causas, pero también las resolvemos. O sea que no solamente nos dedicamos al trámite, sino que resolvemos, por eso ustedes interponen revocatoria al Pleno. Claro, bueno, sí, es lo que les decía antes, me van a decir, bueno, pero ustedes no son Cámara, la revocatoria al Pleno no es una apelación, no se garantiza la doble instancia y estoy totalmente de acuerdo. Habría que escuchar a la gente, a los justiciables y a ustedes, los profesionales, a ver qué nos dicen respecto de esto. Ciertamente, los tribunales colegiados no se sostienen en ningún lado en cuanto a estas críticas, sino no como a cómo estamos funcionando en la actualidad. Nosotros no tenemos un procedimiento de juicio oral único como pasa en los colegiados de años. Pasa que, si me preguntan, creo que nos metieron a todos en la misma bolsa. Aunque hace unos días escuchaba a uno de las personas que están a cargo de esta faena tan venturosa como es la reforma de todo el sistema procesal de la provincia, que decía que los juicios de alimentos duran muchísimos años. Yo manejo otras estadísticas y las pongo a disposición para ustedes, porque ustedes saben que 500 juicios de alimentos que se iniciaron hasta el momento, 250 tienen alimentos provisorios. Y hay una gran cantidad, no podemos manejarlo estadísticamente porque el sistema no lo permite, pero hay una gran cantidad que se fijan en audiencia, no recuerdo
con lo cual no tengo la misma no veo la misma, no vemos 12 jueces la misma realidad que se han visto en otros ámbitos. ¿Y qué procedimiento van a aplicar las unidades jurisdiccionales? Tampoco lo sabemos, se recomienda la oralidad efectiva, así que todos estamos esperando la ansiada reforma que siga a continuación, porque ustedes saben, no me quiero adelantar a todo el desmenuzamiento que le hago de la ley, pero falta la otra pata de la reforma, que es la reforma seria y total del Código de Procedimiento, que es realmente arcaico. Bueno, no tengo su respuesta, Noel, entonces ustedes van a decir de qué nos vino a hablar la jueza. Bueno, yo les puedo contar básicamente qué dice la ley respecto a la unipersonalización, que no es poco, es muy importante porque cambia todo el funcionamiento y cambia fundamentalmente el sistema recursivo, que lo va a desarrollar muy bien Betiana. ¿Qué se deroga, qué se modifica tanto en la ley orgánica del Poder Judicial como en el Código de Procedimientos Local? Porque en rigor de verdad todavía no llegó esta reforma del Código Procesal Civil y Comercial, pero la verdad, la ley 14.264 modifica y deroga varios artículos del Código de Procedimientos. Bueno, como les contaba, nosotros nos hemos reunido, hemos tenido algunas propuestas para al menos seguir funcionando correctamente. O sea, el propósito es mejorar el servicio, ¿no? Pero yo, en mi humilde opinión, si no se crean más jueces, más juzgados, perdón, y se dota de recursos apropiados, créanme que la justicia en Santa Fe no es cara y tampoco es ineficiente. Créanme, nosotros tenemos datos estadísticos de cuánto se aporta en cada provincia en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de justicia, cómo están organizadas, todo el sistema judicial en otras provincias, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, si quieren. En Mendoza funcionan los colegios de jueces, en Córdoba están distribuidos los jueces por materia, no es un solo juez a cargo de una cantidad, está todo descentralizado tanto. Yo les pongo como ejemplo Córdoba y Mendoza, pero esto pasa hasta en cualquier localidad de la extensa Patagonia. Y no en Santa Fe, es una provincia riquísima, enorme, con dos ciudades tan importantes y sobre todo, o sea, que no se enojen los santafesinos, que está mi amiga Celia acá, pero Rosario es una ciudad importantísima, enorme. Tenemos una gran cantidad de población y atendemos además a todos los alrededores. Esas normas no se tocaron de la ley orgánica que atiende a Rosario, por ejemplo. Pero bueno, hay que dotar de recursos, sobre todo en un sistema informático ágil y eficiente, una distribución eficaz de tareas, equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales y psicólogos que trabajen en el juzgado, y no que yo tenga que estar pidiendo por favor que me diligencien una medida. Ustedes, bueno, y el procedimiento, que bueno, no me quiero meter con la especialidad de la procesalista aquí presente, pero vamos a ser optimistas. Los cambios son necesarios, todos los cambios son buenos, no hay que resistirse, así que le vamos a poner el pecho como le venimos poniendo todos los días. Vamos a la reforma. En lo que a familia estrictamente respecta, no dejamos de advertir que además la ley tiene varias críticas desde la doctrina, por doctrina experta, de la doctrina procesalista. Se señala que tiene varios errores, olvidos, hay críticas al lenguaje, que no se utiliza un adecuado lenguaje técnico, se han señalado varias contradicciones, lagunas, superposiciones, la simultánea derogación de ciertas normas y mantenimiento se señala como inexplicable de otras normas que tendrían que ser consideradas entonces como de derogación. Bueno, son muchos grises. Se habló de la sanción de una ley de fe de ratas para corregirlo, pero todavía no hay nada, no se sabe si lo va a haber. Ya vamos a ver qué novedades nos trae tal vez Betiana en este aspecto. No obstante, eliminar los tribunales colegiados de familia, y también recuerden que se eliminan los de responsabilidad extracontractual, cuyos jueces pasan a actuar en juzgados unipersonales de primera instancia de distrito de familia, se dejaron subsistente una serie de artículos de la ley orgánica que refieren precisamente a los tribunales colegiados y al recurso de apelación extraordinaria, que desaparece. Por eso la calificada doctrina, como les decía, entiende que
va a haber que forzar interpretaciones en cuanto a derogaciones tácitas de determinadas normas o el mantenimiento de la vigencia de las normas hasta tanto se implemente la transformación de las unidades jurisdiccionales. Y la verdad que esto es una enorme contradicción. Y hay normas que se entienden que están tácitamente derogadas y otras que han sido expresamente derogadas. Y particularmente nos referimos al artículo 42, al 44, inciso primero, 61, 67 de la ley orgánica, o sea, 61, 62, 63, hasta el 67. Esto está derogado. Y la principal reforma en lo que a nosotros atañe, a la justicia especializada en familia, ahora va a ser cumplida por jueces unipersonales en lugar de tribunales colegiados. Así lo dispone la ley 14.262 en el artículo 42. Y así reforma la ley orgánica en el artículo 7 de la ley orgánica. Dice 12 juzgados de familia, ni uno más ni uno menos. Gracias. Pero no modificó el artículo 68 de la ley orgánica, que es de competencia originaria exclusiva de los colegiados de familia. Entonces, otra vez, cabe la interpretación que dimos recién de derogación tácita, porque la verdad, cuando habla de jueces de familia en el 108 bis, que sí lo modifica e incorpora a los jueces de familia de Rosario y Santa Fe, nada dice de la competencia. Una gran incógnita. Esta ley 14.264 modifica también artículos del Código Procesal Civil y Comercial. No me estoy metiendo en lo que reforma, que refiere a los otros juzgados de responsabilidad extracontractual, circuito, cámara. En lo que a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial refiere, y a materia de familia específicamente, en general, la recusación sin expresión de causa. Se ha modificado el artículo 9, esto en un intento de ayornar la terminología. En lugar de tribunal se cambió a jueces. En algunos casos se dice juez, en algunos casos se dice jueces, y en alguna norma por allí se dice juez o jueza. No hay una coherencia en el lenguaje técnico. No vengo acá a criticar la ley, pero lo señalo porque como capacitadora en género e insistir sobremanera en la necesidad del lenguaje inclusivo, creo que se pierden oportunidades para aprovechar una buena técnica legislativa y utilizar el lenguaje inclusivo. Estamos en pleno siglo XXI. Entonces les contaba, se modifica el artículo 9, se suprime la expresión y a uno de los vocales de los tribunales colegiados cuando se refiere a la recusación sin expresión de causa. Y se incorpora como último párrafo que no son recusables sin expresión de causa los jueces que carecen de otros jueces de igual clase y grado en el mismo asiento jurisdiccional. Pero la verdad que al suprimir, con ese intento de cambiar tribunal por juez, no dejaron prevista la situación que han creado también con la misma ley para los vocales de cámara cuando actúan ellos solitos, porque la misma ley establece esto, no es el tema de la charla de hoy, pero para determinadas cuestiones la Cámara no se va a integrar con los 3 jueces. Y bueno, esto será materia de interpretación, ya veremos. Después modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial, como les contaba, solo para adecuar la terminología a estas nuevas estructuras judiciales y para reformar todo lo que tiene que ver con el sistema recursivo. Al pasar a ser juzgados unipersonales, ya se aplicará el recurso de apelación, como ustedes se darán cuenta, entonces ya no va a haber más revocatoria al pleno, porque no hay ningún pleno, y de ya tampoco va a haber recurso de apelación extraordinaria. Y otro dato importante es que introduce el uso, legitima el uso del llamado protocolo de oralidad, que se elaboró en el taller del Ministerio de Justicia de la Nación, que no es una ley procesal. Y la verdad que sería buenísimo que así lo fuera, sería maravilloso que el protocolo de oralidad fuera una ley procedimental, pero la verdad, otra oportunidad que se perdió para plasmarlo en la ley. Y para ayornarse, como les contaba, modifica una serie de artículos en cuanto a la terminología, juez en lugar de tribunal, lo reemplazó así lisa y llanamente. Se critica que no se aprovechó también adecuar la terminología en el 108 quater de la ley orgánica, porque el 108 quater que sigue vigente refiere a, ustedes que son expertos en familia, divorcio contencioso, tenencia y régimen autónomo de visita de hijos, insania, pérdida de patria potestad, o sea, todo derogado en nuestro sistema normativo. Y así sigue. Yo tengo que padecer esto en nuestra normativa vigente
En el CISFE, cada vez que tengo que buscar un código de actuación, me aparece tenencia, régimen de visita, divorcio contencioso. Les cuento que para que puedan impactar en las estadísticas nuestra sentencia y no quede en el CISFE como que no dictamos sentencia, cada sentencia de divorcio que ustedes logren que nosotros dictemos, tenemos que utilizar el código de divorcio contencioso cuando está derogado. La verdad que esto es, a veces nos agarramos la cabeza. Bien, pero el 108 Quater, que deja esta terminología, que no la cambia, que es para jueces de familia, no prevé el juicio oral. Este artículo no tiene previsto el juicio oral. O sea, el juicio oral no se derogó en el Código de Procedimiento. Se han modificado la terminología. En lugar de tribunal se habla de jueces. Y esto es una gran contradicción y va a ser un problema a la hora de... esperemos que con la modificación por ley que se espera, la próxima, estas cuestiones se corrijan. Se deja subsistente el juicio oral que había sido ideado para los tribunales colegiados. Se le cambia la palabrita tribunal por jueces, o en su caso, presidente del tribunal por el juez. Llama la atención porque la verdad es como que, les contaba, un procedimiento que se aplica en los tribunales de familia, pero casi nada, el juicio oral. Y ahora no va a haber juicio oral ante tribunales colegiados, sino jueces unipersonales, pero ese juicio oral que se dejó vigente es para los colegiados. O sea, una enorme contradicción. No tiene nada que ver ese juicio oral, que tiene el título de oral, por la audiencia vista de causa, con la oralidad efectiva, que la misma ley manda aplicar. Modifica el artículo 542, que refiere al 541. El 541 no se modificó, justamente refiere a juicio oral aplicable, a juicio de divorcio, filiación y alimentos. Yo ya les conté, el juicio de divorcio no hay más. Alimentos del Código Civil y Comercial proyectó un diseño de proceso, ¿no?, que regula el proceso de familia, lo diseña, y de ahí hay que hacer las leyes locales, materia reservada por las provincias, no delegada al Congreso de la Nación. Y para alimentos nos pide el procedimiento más abreviado del que dispongamos. Mis colegas han entendido que el procedimiento más abreviado para alimentos es el sumarísimo. Me tuve que ayornar porque si no, de los 12 jueces iba a ser la única, no quiero calificarme, que iba a seguir así como el último de los mohicanos aplicando el juicio oral. Y se aplica así para filiación, lo seguimos aplicando, pero con estas salvedades que les hice. Prácticamente no hay proceso porque se termina rápidamente con la prueba genética, lo más rápido que se haga. Bueno, el 541 también habla de lo extracontractual, pero eso no tiene que ver con nosotros. Y lo que les contaba, juicio oral, casi nada en familia. El 542 es el juicio oral previsto para el colegiado, ¿no? El 542, que refería a la competencia en estas materias, era el colegiado de familia y también hablaba del extracontractual. Entonces modifica esos términos por jueces unipersonales de primera instancia de distrito con competencia exclusiva en familia y lo extracontractual. No toca el 543, todos son de juicio oral, que refiere a revocatoria al pleno, y nos damos cuenta que la revocatoria al pleno no va a existir más, porque si se suprime el tribunal colegiado no va a haber ningún pleno. Como le decía, modifica algunas normas para ayornar la terminología, jueza en lugar de tribunal. 544, que refiere a normas supletorias, también se cambia la palabrita. Acá tampoco aclara si es juez o jueza, como en otros artículos. Hace lo mismo en el 547 del plazo, el 551, el 553. Estoy yendo muy rápido porque esto es un repaso, ¿no? El 553, que reemplaza juez por juez de trámite. Igual en el 555, que es la audiencia de vista de causa. Todo esto vigente, solamente se cambia la palabrita, 557, 558, 562, 560, 563, que cambia tribunal en lugar de presidente por juez, tampoco distingue juez o jueza en estas normas. Y particularmente en el 560, que tampoco se deroga, cambia la terminología y modifica el inciso 7 en cuanto al recurso, que ya lo va a explicar Betiana. Modifica el 561 en cuanto prevé, esto es muy importante, que la audiencia será videograbada. Y acá aplaudo y fuerte. Esto es excelente, muy ansiado por nosotros y muy necesitado. Bueno, ahora hay que ver en qué sala y de qué manera se instrumenta, porque ustedes que padecen a diario la salita, hoy no andaba la impresora y querían imprimir, venían a preguntar si teníamos un pendrive, bueno, una locura.
Después van a ver con Betiana, con la doctora Ferrari, la modificación de otros artículos del Código de Procedimiento, todo lo que tiene que ver con la parte recursiva y de 348, 351, 352, 366, 379 y la derogación de los artículos 364, 378, 543 y 696 del Código, porque ya no va a existir el recurso de apelación extraordinaria. Y luego trae disposiciones transitorias respecto a los juicios que están en trámite. Esto es muy importante. Tengan en cuenta que en el artículo 45 nos dice que los juicios en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley están iniciados ante los tribunales colegiados de familia y por supuesto extracontractual, van a continuar ante el juzgado unipersonal a cargo del juez que era el juez de trámite en la causa que ustedes llevaban, adaptándose, dicen, lo pertinente el procedimiento en las causas que así lo requieran. El artículo siguiente, el 46, nos dice que las causas que están en estudio del tribunal colegiado para el dictado de la sentencia principal o para resolver un incidente, se van a resolver por el juez de trámite, pero hay que notificar previamente a las partes para ver si lo consienten, porque pueden apelar esto si se dan las hipótesis del 346. Luego, las causas a estudio para decidir un recurso de revocatoria ante el tribunal pleno van a ser resueltas por el tribunal, para eso va a subsistir la integración del pleno, siempre puede la parte apelar si corresponde. Las causas de estudios para resolver sobre la concesión de un recurso de apelación extraordinario, o sea, que está justamente en esta situación cuando entra en vigencia la ley, y van a ser resueltas por el mismo tribunal. Y dice, conforme a las previsiones contenidas en la legislación derogada. O sea, vamos a aplicar normativa derogada. En caso de concederse el recurso, va a continuar el trámite, así también ante la alzada. La parte puede apelar esta decisión de que continúe así. Las causas que van a estar a estudio en segunda instancia para decidir el recurso de apelación extraordinario que fue concedido por el Tribunal Colegiado de Familia van a continuar su trámite también según las normas que son para apelación extraordinaria que se derogó. Y lo mismo va a pasar con los recursos directos por denegación del recurso de apelación extraordinaria. O sea, si justo lo agarra a estudio, sigue como estaba antes. Y por último, faculta a la Corte Suprema, digo por último porque me salté toda la parte recursiva que va a hablar la doctora Ferrari, faculta a la Corte Suprema dictar las disposiciones que sean necesarias para aplicar esta ley y para arbitrar la reglamentación del procedimiento de las causas en la transición operativa de estas modificaciones. Y ahí introduce lo que les contaba de la oralidad, porque dispone a aplicar el juicio oral e incorporar el plan piloto de oralidad efectiva adecuado a los principios de inmediación, concentración y publicidad que también nos hablaba en las normas supletorias. Y en el ámbito de la legislatura, no nos compete, pero sí nos importa, crea una comisión bicameral para la reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial y la ley orgánica, y establece este plazo de 180 días que conversábamos con Noel recién, desde la entrada en vigencia de la ley para la reglamentación de sus disposiciones que así lo requieran. No hay nada hasta el momento. Así que no sé si les traje algo de claridad o les traje muchas dudas, pero bueno, vamos, pum para arriba con la reforma. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Veremos qué hacemos. Vamos a pasar a Betiana, entonces. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta, Andrea? ¿Alguien del Zoom? Si quiere hacer alguna consulta. Bueno, seguimos y después, Saben si que no alguien. tengo respuesta, por eso no preguntan. No, pensé que a lo mejor, antes cuando te pregunté que a lo mejor ustedes desde la corte tenían algún tipo ya de, no sé, o mínimamente alguna cuestión respecto también a esto de las secretarías, porque en realidad tienen una secretaría de violencia y una secretaría de vulnerabilidad para 3 jueces. Supuestamente como está, el esquema sería así. No sé si van a hacer una para cada juzgado, ahora unipersonal, o cómo van a funcionar, porque en realidad de todo eso nadie dijo nada. Por eso te lo Claro, preguntaba si ustedes sabían algo. parecería que se van a designar más secretarios para que cada unidad jurisdiccional cuente
con una Secretaría de Trámite y una Secretaría de Vulnerabilidad Comprensiva de Violencia Familiar. Si me preguntan a mí qué sería lo óptimo, con lo que tenemos, no lo óptimo para idear, que esto era antes, no ahora, ahora ya está la ley. Lo óptimo con lo que tenemos, yo creo que violencia y vulnerabilidad funcionan muy bien en esta gestión y de trabajar con 3 juezas al mismo tiempo. Tal vez, si en algún momento se pensó, no se asusten, en una oficina de gestión, se ha pensado, hay una idea por ahí, ha habido unas experiencias con la OPS y con todo lo que está sucediendo en el sistema penal, que bueno, hay mucha resistencia por otro lado, pero la ley no crea ninguna colegiatura de jueces, ninguna gestión asociada, la ley no va por ese lado, pero si se pensara en alguna posibilidad, si nos van a dejar como estamos, con una mesa de entrada compartida y ediliciamente igual y demás, tal vez pensar, tal vez, escucho ofertas y tendría que decir la Corte, pensar en seguir trabajando en forma asociada con vulnerabilidad y violencia, como oficinas de vulnerabilidad y violencia asociadas con 3 unidades jurisdiccionales para trabajar con la misma estructura que estamos trabajando en la actualidad, que yo creo que se trabaja muy bien. No sé si ustedes tienen ocasión de ejercer la profesión en violencia y en materia de niñez y salud mental. Muy bien en lo que tiene que ver con el juzgado. No digo que se trabajen muy bien las cuestiones, la materia, violencia, niñez y salud mental en la provincia o en la Sí, sí, ciudad. en la parte de gestión. Sí, aparte ediliciamente, si tienen que poner, digamos, 4 personas más adentro, 4 secretarías más, en cada juzgado no entran, Ustedes conocen la mesa básicamente. de entrada de los juzgados de familia, tres empleados correspondientes a 3 unidades jurisdiccionales diferentes, todo en la misma mesa de entrada, compartiendo la cantidad de casilleros. Ustedes me dirán, ah, sí, pero viene el expediente digital, sí, pero todavía tenemos expedientes y vamos a tenerlo por mucho tiempo más todavía. Eh, sí, a la larga, en unos cuantos años, tal vez no sea tanto caudal de gente en la mesa de entrada, puede ser, pero seguimos teniendo, no tenemos esas colas kilométricas de antaño, pero tenemos mucha gente en mesa de entradas y la verdad que el sistema requiere de gente atendiendo, al mismo tiempo buscando expedientes, porque todo el tiempo es buscar expedientes con el sistema digital, todo el tiempo, ya lo teníamos con Es todo que, lo que claro, ingresa es por el que WhatsApp, por todo el ahí tiempo. ingresan mucha cantidad de cargos por el sistema, porque ahora ingresan más Todo que el antes tiempo que hay íbamos a una hacer las persona, colas. claro, todo el tiempo hay una persona abocada a buscar, de bandeja, a buscar el expediente, todo el tiempo. Eso todavía existe. Y Claro. 3 empleados de diferentes unidades judiciales, todos juntos en la mesa de entrada, yo no lo veo muy posible, pero bueno, tal vez la Corte tenga una idea superadora que todavía no la conocemos. La estará Mañana nos gestando. visita Bordas, vamos Confiemos a ver, en que la están gestando. y que va a ser la mejor. Sí. Bueno, Gracias. Cristiana, te cedemos el micrófono tuyo. Bueno, un placer compartir con ustedes, con Andrea sobre todo, hablar después de semejante oradora no es sencillo. Pero bueno, me hizo una linda introducción. Em, Básicamente les contó el caos que se nos viene con esta reforma, más que nada porque la técnica legislativa es deficiente. Pareciera que lo que se hizo fue em, buscar en el buscador colegiado y reemplazar por juez, y con eso solucionamos. Y eso nos acarrea otros problemas después en el momento de los procesos, porque no era tan así. Entonces nos encontramos con esto del juicio oral, que no se derogó, pero ¿quién lo aplica? Para los colegiados que ahora pasan a ser unipersonales extracontractuales, quizás se siga aplicando juicio oral, pero nosotros tenemos el 108 cuater de la ley orgánica que da otros trámites. Entonces, ¿en qué se aplicaría? ¿Se aplicaría a algún juez de familia? ¿Podría decir esto tramita por vía de juicio oral y estaría bien? ¿Lo tenemos que consentir? ¿Lo tenemos que recurrir? No sé, depende. Dependemos un poco de esta fe de ratas que les decía Andrea, que en teoría se estaba gestando, pero que no pareciera próxima a salir, porque hay un montón de cosas que resolver antes y además sería bastante larga.
Entonces, con una reforma procesal en camino, quizás no convenga y directamente se resuelva con la reforma. Si no, va a parecer que ¿qué hicimos acá? Mucho desastre. Va a ser más larga la fe de ratas que la reforma. Entonces, quizás estemos ahí, en ese momento, en el que no va a haber fe de ratas y lo que va a pasar es que va a haber una reforma del código, que también está planteada en unos términos bastante optimistas, porque lo que conversábamos en la última reunión del Instituto de Procesal Civil es que básicamente tienen que reformar un código en 3 días y es el código entero. Y estamos perdiendo también la posibilidad de tener un código procesal de familia, con una materia tan específica, con una especialidad tan importante, con una manda constitucional y convencional a la especialidad de los trámites, y no, eso no se tuvo en cuenta. Entonces estamos así como en el medio de esto que nos tocó vivir y bueno, vemos cómo tenemos que ejercer. En un primer momento, el 9 de diciembre, no sabemos a dónde vamos a tener que ir si tenemos que hablar con alguien. Supongo que nos informarán. En principio, no sé, habrá carteles. Yo creo que, bueno, por lo que nos decía también la doctora Brunetti, tampoco ellos saben a dónde se van a sentar el 9 de diciembre. Lo que sí se va a aplicar a partir del 9 de diciembre, porque es una cuestión que entra directamente en operatividad, es el cambio a nivel recursivo. Entonces, eso es algo que desde el 9 de diciembre tenemos que hacer distinto. Y algo que hay que prestarle mucha atención porque es lo que nos importa a nosotros para litigar y no meter la pata, básicamente. Ahora, si efectivamente vamos a tener 3 juzgados por colegiado, o sea, nos vamos a encontrar con todos estos jueces unipersonales actuando individualmente y sentaditos individualmente, no lo sabemos. Al paso que venimos, yo creo que alguna prórroga van a tener que generar a partir de estas facultades que tiene la Corte, que les comentaba Andrea sobre el final de reglamentar. Y al no estar la reglamentación, bueno, podríamos decir que no entra en vigencia todavía y la reglamentación va a entrar en vigencia en febrero, porque hasta eso fue raro de la ley. El 9 de diciembre entra en vigencia la ley. ¿Con qué necesidad? Con lo que es diciembre para nosotros. Sobre todo, en general en todos los juzgados, porque todo el mundo quiere órdenes de pago, laboral quiere terminar, colegiado quiere terminar de extracontractual, pero nosotros tenemos un montón de líos en diciembre. Las vacaciones, el régimen de comunicación que no sabemos, la fiesta, o sea, la particular, un alimento que no salió y que salga, todas las venias de gente que se quiere ir y se acordó el 10 de diciembre que si el vuelo le sale el 24. Entonces el 9 de diciembre tenemos que modificar todo eso y un tema. Pero bueno, por lo pronto sí creo que, o sea, sí lo que sí se va a dar es este cambio a nivel recursivo y es algo que tenemos que empezar a trabajar distinto. Y si bien es algo que está bueno, que lo he dicho en la oportunidad de la charla que tuvimos, en que es una deuda constitucional y convencional, un recurso de apelación adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un recurso de apelación extraordinaria que no cumplía con absolutamente ninguno de los requerimientos que tiene que tener un recurso eh, convencionalmente. O sea, tenía que ser un recurso amplio, que trate sobre hechos y derechos, que tramite como ordinario, que sea eficaz. No teníamos nada de todo eso. Entonces está bueno que ahora pasemos a un recurso de apelación. Pero habiendo tantas maneras de regularlo, se reguló de una manera tanto compleja. ¿Por qué compleja? La primera cuestión que complica es que tiene que ser fundado. Se funda con la interposición. Si bien en principio no nos cambia tanto, que nosotros estamos acostumbrados, porque el recurso de apelación extraordinaria lo fundamos, si teníamos la posibilidad de hacer las cosas bien y mejorar el recurso, ¿por qué lo complicamos? El recurso como derecho humano fundamental también está dentro de este principio de no regresividad de los derechos. Entonces, implica una regresividad complicar la tramitación de un recurso, obligándonos a fundar la apelación en primera instancia. ¿Por qué? Porque va a implicar recursos de menor calidad. Y esa menor calidad va a repercutir después en el justiciable, porque vamos a tener que fundar. Y vamos a hacerlo y no vamos a dejar de apelar. Primero porque además tenemos una obligación de apelar. El Código Procesal establece la obligación de apelar y eso no cambió. Y nosotros si no vamos a apelar, ustedes saben que tenemos que hablar con el cliente, plantearle la posibilidad, el cliente quiere apelar, apelamos, no quiere apelar, bueno señor, fírmeme acá, que usted no quiere apelar, que entendió todo y que no quiere, porque después va otro abogado y dice, ¿cómo no apelaste? No, eso es una mala práctica al Tribunal de Ética. No, pero no quería, me dijo que no. No,
Nunca dijo que no. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No, no vamos a apelar porque, y bueno, es muy difícil hacerlo tan rápido. Hay que fundarlo. ¿Vos me vas a pagar antes, después? Esta cuestión de honorario, ¿cuántos yun me va a pagar para fundar? Y van a ser 2 yun nada más. Y yo voy a tener que hacer esto gratis, capaz, lo que decía el otro día la colega en la reunión del instituto. Y lo vamos a tener que hacer gratis, porque ¿quién le vamos a cobrar para apelar tan rápido? Y después, ¿quién no va a querer tramitar ese recurso si ya trabajó y lo va a tener que cobrar si lo tramita? Entonces, ¿es en beneficio del justiciable? Y no. Y esto que se plantea como también un beneficio porque solamente se va a apelar lo que sea realmente lo que tenga que apelarse, porque si no, no van a andar expresando agravios, choca un poco con esta obligación de apelar que tenemos. Y además, ¿quién define lo que sea realmente algo que hay que apelar? Si justamente los que consideramos que tenemos que apelarlo no coincidimos con el que dice que no tenemos razón o con la que dice que no tenemos razón. Entonces nos vamos a encontrar con una nueva realidad, no tan distinta como les decía, porque el RAE era más cortito. Tenemos 20 días, ¿sí? Para apelar, para expresar estos agravios, pero que sí se va a encontrar con otra realidad es a quien le van a correr traslado, apelado, sí, por así decirlo, porque no va a tener 20 días, va a tener un montón de días. Si bien el código establece la paridad de plazo, va a contestar los agravios en la alzada. Entonces nosotros, cuando seamos la parte que apela, vamos a tener que, en 20 días, expresar esos agravios, apelar fundadamente. Que esa apelación reúna los requisitos para ser admitida, o sea, que esté sustentada y que se considere que estos agravios son suficientes. Lo que hacíamos con un recurso de revocatoria ante el Pleno, que se pueda expresar ahí los argumentos, porque esos son los que van a tener en cuenta y no lo vamos a poder completar. Si bien no está derogada el memorial que se podía presentar en segunda instancia, no hay manera de hacerlo entrar. Entonces, esos son los agravios que se van a tratar. Quien va a tener que contestar esos agravios tiene desde que nosotros lo presentamos hasta que el juez admite ese recurso, lo eleva, lo recibe esta oficina que va a sortear quién va a entender. De ahí va hasta la Cámara, que la sala o el juez unipersonal, que ahora lo vamos a conversar, que tenga que resolver sobre eso. Una vez que está ahí y que esté toda consentida la integración y que nadie estemos todos conformes con quién va a resolver, se le corre traslado para contestar agravio. La idea de esto, o sea, el motivo de fundar en primera instancia era la celeridad. Ya está fundado, se ahorra tiempo, entonces ¿para cuándo va a ser todo mucho más rápido? Pero la única celeridad va a ser la nuestra cuando tengamos que apelar, porque todo este otro tiempo va a estar igual. Y el único beneficiado va a ser la contraparte que tenga que contestar un agravio que hace un par de meses que vio. Entonces esos 20 días no son 20 días. Con suerte son 30, 40, 60, 90. Entonces, y además de que para que una sentencia quede firme, vamos a tener que esperar 20 días. Entonces, si la sentencia sale el 23 de diciembre, y bueno, festejaremos en marzo. Sí, pero es más corto el plazo para que la sentencia quede firme. Y antes, si el recurso de apelación son 5 días, a los 5 días no apelaron, ya está, terminé. Va a ser largo. El tema también es el efecto. El efecto es devolutivo. En principio pareciera que es para todo. Ah, sí, por el Zoom. La deficiente técnica legislativa hace que no se tenga en cuenta, y por esto les decía, la, la falta de aprovechamiento de una reforma para las cuestiones de familia, es poco claro el artículo. El artículo dice, autos interlocutorios que tengan fuerza de sentencias, y pareciera incidentes, o sea, pasa todo igual. Claro, porque ¿Qué dice? porque la apelación está limitada a 80 unidades views. Una pregunta, ¿por qué la apelación está? Porque tiene signito, aunque esté junto. ¿Por qué la apelación está limitada a 80 unidades views? Está limitada. Pero en familia no. La limitación, claro, la limitación no entra para cuestiones de familia. Sí para el resto de las cosas.
pero no entra para la cuestión alimentaria en realidad. No entra para cuestión alimentaria y 60 me parece que, no 40. Me parece que 60 o 40, no me acuerdo. ¿A 10? No me acuerdo exacto, pero es menos, pero 10 igualmente los use, use. ¿no? Ah, 10, ¿viste? Sí. Pero no, pero tampoco no es la misma unidad use. Claro. Pero específicamente, eso sí se hizo, específicamente se excluyeron los alimentos y los honorarios, que es la parte que nos importa, de esa limitación. Em, no, no hay problema, sí. Sí. Mira, la pregunta a mí es la siguiente. Yo creo que la reforma respecto de los abogados en los tribunales inferiores es buena porque vamos a tener en lugar de un colegiado de familia a distancia única, vamos a tener una primera instancia. O sea que siempre se nos va a asegurar ir a la Cámara con un recurso totalmente independiente. Y creo que los jueces de familia están tan especializados y conocen tanto la materia que para ellos quizá y para nosotros el gran cambio no va a estar en la primera instancia, porque van a seguir trabajando como ahora, como pueden, de la manera que pueden y resolviendo realmente las cosas, que es lo que pasa actualmente. El gran cambio para nosotros va a estar en la Cámara. ¿Qué pasa en las Exacto. cámaras? Bueno, ese es el principal problema. Porque los camaristas, con el respeto que me merecen No todos, son yo especialistas. creo que no tienen la especialidad que tienen los jueces de familia, actualmente colegiados y que van a ser jueces de primera instancia. Porque en realidad a las cámaras llegaban, debe haber estadísticas, Sí. gran cantidad de casos que no eran de familia, porque se resolvían con el pleno. Sí. Entonces era poco lo que nos permitían llegar con la apelación extraordinaria. Y ahora va a ir todo ese caudal. Y entonces a mí me parece que para las salas y para los camaristas va a ser un tema, porque son cuestiones que normalmente no tramitaban en cantidad. Y también para nosotros, ellos, ¿qué celeridad van a tener? ¿Qué va a pasar Tal en las cual. cámaras? Es el Esa es principal la problema. pregunta para Sí. mí, ese es el gran cambio. Es el principal problema en la reforma. A ver, que sea adecuado que los juzgados se manejen de manera unipersonal, está bien. Los colegiados eran una prueba. Incluso en la expresión de motivos de la reforma que pasó a colegiados, lo plantea como una prueba y esta prueba duró 60 años. Pero esa es la parte positiva. Si la reforma se hubiera quedado ahí, hubiera sido súper positiva. ¿Por qué? Porque usábamos el recurso de apelación común, como cualquier trámite que esté en distrito, y estaba perfecto. Pero de esto se dieron cuenta y porque consideramos, cuando estudiamos la reforma, que se planteó esta necesidad de fundar en primera instancia para disminuir la cantidad de recursos, porque la Cámara no va a dar abasto. Entonces, el otro día decía Duto también acá en una charla que hay 15 recursos de apelación extraordinaria en trámite más o menos por año. Una cosa es la apelación extraordinaria y otra cosa es una apelación ordinaria. Si dejábamos sin límite, sin ninguna trabita la posibilidad de una apelación, la Cámara colapsa. Pero incluso aún con esto va a colapsar. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos acostumbrados a expresar abrevios con el recurso. Entonces los vamos a meter igual. Entonces, sí, la Cámara va a colapsar. Y el problema no es solo en cantidad. Aun si todos los jueces que están pudieran resolver cuestiones de familia, colapsaría por la cantidad. Porque no está el pleno, que frena, que resuelve. Mal, bien, nunca quizás la experiencia de alguno pueda ser diferente. Era raro que una revocatoria ante el pleno cambie la de juez de trámite, alguna vía. Acá quizás disiente Andrea. Pero era una cuestión de tener alguna otra revisión, incluso para conversar con el cliente. Mirá, no tiene sentido ir a la cámara por esto, porque va a demorar este tiempo. En cambio, ahora es ir a la cámara o ir a la cámara. Y además, la normativa convencional, o sea, el requisito de especialidad del juez de familia es una manda convencional. Y ya nos lo viene diciendo la Corte, incluso Argentina. Entonces, A eso acá me sí refiero. tenemos Y eso especialistas. también lo dice el Por eso era código. necesaria una sala de familia, una cámara de familia.
sea, claro. O sea, era necesaria una cámara de familia. Una sala mínimo, una cámara más aún. Porque no van a dar abasto, porque no van a poder cumplir con el plazo razonable, porque desde ya, salvo una, dos quizás excepciones, no tienen capacitación en derecho de familia. Entonces, las cuestiones habituales de derecho de familia que llegan a una cámara no tiene que ver con gente multimillonaria que se está divorciando y no sabes quién quiere el yate. No podemos esperar a que los jueces estudien, se capaciten. O sea, hubiera sido necesario la creación conjunta con esto mismo de una cámara de familia. En mi humilde opinión, Sí. lo ideal sería que cada sala tenga un juez especializado en familia. Sí, Te no explico alcanza, por pero qué. sí. Porque una sola sala de familia me parece que es como que todos hablamos el mismo idioma y siempre vamos a ir a No, los por eso mismos una cámara, jueces. como pasó en laboral, A que hay mí me una cámara con varias gustaría salas. que cada sala tenga un especialista. Me Al parecería menos, lo óptimo. al menos. Gracias. No, por favor. No, y también está, vos querías decir algo. En realidad lo que quería comentar era que desde la Cámara lo que piden es que se cree, aunque sea una sala con la especialidad en familia, con gente especializada en familia, porque no tienen, o sea, en realidad básicamente el que termina resolviendo las cuestiones de familia, no termina resolviendo, porque es por a dónde te toca en las salas, pero el único que estuvo en un juzgado de familia es el doctor Molina. El resto no estuvo nunca en un juzgado de familia y creo que ninguno tuvo la especialidad que exige el código en las cuestiones de familia. O sea que se requiere que tengan la especialidad. Y de hecho el mismo código lo establece en el 706, creo que dice, de la especialidad. O sea, no es que estamos pidiendo nada extraordinario. Lo tenemos en nuestro ordenamiento legal que tienen que ser especialistas. Entonces se pide una sala que originariamente decían, si no son tantos los casos que originariamente van a llegar, que lleguen los casos de familia y que residualmente se completen con el resto de los casos que se sorteen hasta que llene el cupo lo que sea familia. Que sea, sí, porque al principio van a apelar, después se va a descomprimir, va a ser como todo, como cuando se divorciaron todos juntos, después van a empezar, pero bueno, en realidad eso es lo que se estaba pidiendo desde la Cámara con esta reforma. Eso era lo que quería aclarar. Sí, y como agregado a esto que decía la colega en relación a al menos uno en cada sala, es un poco lo que digo, o sea, ahora tenemos un juez especialista y quizás no estamos de acuerdo con algún criterio sobre algo, porque bueno, claramente hay dos lados de la biblioteca para todo. Entonces, si hay una sola sala, también va a implicar eso, que haya un criterio. Eh, pero la cuestión se complica también un poco más, porque lo que se permite con la reforma es la conformación unipersonal de la sala de la Cámara de Apelaciones. Esto quiere decir que un recurso puede ser resuelto por un solo juez o jueza. La complicación de esto no es, en nuestra materia, no es solo la falta de especialidad, porque tampoco podemos pretender que Molina resuelva todo lo de familia, porque se va a tener que mudar al tribunal y no va a llegar aún así. Y como Perdón, decía, Betún, quizás no nos gusta. Sí, André, si puedo hacer una acotación. por supuesto. En verdad, no hay recurso de apelación para los colegiados de familia, en el caso de Rosario, ¿no? Pero a la Cámara sí llegan los recursos de apelación de San De los Lorenzo, de otros, Cañada Gómez, de Casilda, de claro, Villa Concepción. O sea que sí, las cámaras trabajan cuestiones de familia. sí. Esa especialidad habría que ver bien definida qué hablamos con especialidad, pero bueno, a eso me refiero y tenemos un experto como Marcelo Molina porque fue juez de familia y además de todo su conocimiento, pero las cámaras atienden cuestiones de familia, Sí. todas sus salas, pero sí apuntamos a una cámara con varias salas. Claro, porque eso, o sea, si bien tal cual, ya lo están trabajando, ya era una deuda pendiente, se hace una reforma, era un momento oportuno para que se trabaje desde otra manera, de la manera en la que se supone que debe trabajarse. Pero bueno, em, se pensó también esto del colegio de jueces de segunda instancia, como tiene el fuero penal. Eh, en realidad yo creo que en nuestra materia en particular, siendo tan específica, es necesaria la creación de
salas o cámaras de familia. Y sí coincido con la colega en que no debería ser una sola, en caso de que el criterio no sea el que nos guste, más allá de después las causales de revocación que podamos llegar a tener, que hubo estas modificaciones que les comentaba antes Andrea. Básicamente lo que va a cambiar a partir de ahora es eso. Vamos a ir a una cámara con un recurso amplio, no vamos a tener las limitadas causales de procedencia que tenía el recurso de apelación extraordinaria, entonces en principio podríamos ir por más motivos con un recurso, que si bien todo lo que hacemos familia tratábamos de hacer empujar los motivos en las causales de procedencia del recurso de apelación extraordinaria, si bien eran todas cuestiones de legalidad, ya lo que veníamos planteando era, bueno, este recurso es contrario a la jurisprudencia de la propia hasta Corte Suprema de Justicia de la provincia, en relación a que los recursos no pueden solamente revisar cuestiones de derecho, que tienen que revisar cuestiones de derecho y de derecho, que tenemos derecho a una revisión amplia. No lo habría nunca. A veces sí, raramente, pero bueno, era algo que veníamos diciendo, ahora eso sí es positivo. El tema es cómo se va a abordar ahora todo este nuevo caudal que va a ingresar, porque además de todo lo de San Lorenzo y Cañada, todo lo que es, vamos a tener todo esto que venía siendo una etapa importante, el recurso de apelación extraordinaria. Quizás pase un poco como dicen ahí, que vamos a empezar a apelar todos al principio y después vamos a empezar a ver que sí, que no. También está un poco en la responsabilidad del abogado de decir, bueno, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Eh, Así como los jueces de familia tienen la obligación de especializarse y la obligación de ejercer esa importante función con una conciencia social y entendiendo las vulnerabilidades que atraviesan todo el proceso de familia, nosotros como abogados también tenemos esa misma responsabilidad. La ética del abogado de familia es muy importante en el sentido de que no deberíamos apelar por apelar y molestar y embarrar y complicar, sino que tenemos que trabajar teniendo en cuenta quiénes son los involucrados en el proceso, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de con quién van a vivir 3 nenitos a cuántos bienes nos vamos a quedar cada uno. Son cosas diferentes, se tienen que trabajar desde una perspectiva diferente y los recursos también deberíamos trabajarlos con esa perspectiva. Y otra cuestión importante es el efecto. Hasta ahora no había una precisión, o sea, una especificación de que el efecto en familia debía ser devolutivo. En cambio, ahora sí. Sí lo que plantea es, a diferencia de otras materias, es que el efecto, o sea, el modo de concesión, hay una confusión terminológica, pero bueno, el modo de concesión es en modo libre, lo que significa que se podrían plantear otras cuestiones y producir prueba también, o sea, deducir hechos nuevos y producir prueba en segunda instancia, específicamente en el derecho de familia, que es como lo veníamos trabajando, pero bueno, lo regula específicamente el código. Y en relación al efecto, plantea que es devolutivo. La complicación del efecto devolutivo, o sea, es clarísimo que, por ejemplo, para alimentos, bárbaro, que sea devolutivo, porque si vos querés bajar la cuota, porque no estás de acuerdo, bueno, está pagando esta cuota mientras tanto y después lo resolvemos. Ahora, hay otras cuestiones, qué sé yo, una nulidad de un matrimonio, una afiliación. Te sacamos el estado de hijo, te devolvemos el estado de hijo. ¿Cómo sería el efecto devolutivo? Te emplazamos en un estado, te desplazamos de este estado. O en un cambio de centro de vida, que esto ya lo convertamos en alguna otra oportunidad. Bueno, vayan, no, pero ahora vuelvan. No, pero la Cámara tardó 2 años, no volvemos más, porque ya nos radicamos acá. Este es ahora nuestro nuevo centro de vida. No, pero era devolutivo. Devolveme los chicos acá porque hay cuestiones que no tiene lógica que en el proceso de familia sean efecto devolutivo. Entonces ahí vamos a tener que utilizar este cambio de efecto que nos permite el Código Procesal y que no está derogado. Entonces, cuando se provea con efecto devolutivo o directamente cuando se plantea un recurso, pedir el cambio de efecto y que sea con efecto suspensivo cuando sea una cuestión como un cambio de centro de vida, una nulidad de un matrimonio, una impugnación del estado de paternidad, porque si no estaríamos yendo y viniendo y la seguridad jurídica no fue tenida en cuenta. Entiendo la cuestión alimentaria, que fue creo que la que se tuvo en cuenta a la hora de plantear esto, pero el resto hay un montón de situaciones que no tiene sentido, hasta no tiene lógica hablar de un efecto devolutivo. Entonces, esto también es algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de presentar el recurso, directamente pedir el efecto que queremos.
Yo no sé si nos van a pedir afianzar, como está previsto en el código. Lo dudo por las particularidades de las cuestiones de familia. Yo plantearía, por las dudas, en caso de que el juzgado considere, bueno, juzgado no, juez, o la jueza en este caso, considere que necesaria la fianza, me lo informe, no mandar afianzando directamente. De hecho, plantearía que no corresponde por los principios del proceso de familia, pero que si lo considera me avise, que no me rechacen el cambio de efecto directamente porque no afiancé. Ir cuidándonos un poco con esas cosas. Entonces, básicamente, el gran cambio que se nos viene es, bueno, no va a haber más juicio oral, ya no lo había, pero no va a haber más, esta vez de verdad. El protocolo de oralidad, quizás sí, quizás no, no sabemos. Se perdió también esta gran posibilidad de legislar sobre el protocolo de oralidad. ¿Por qué? Porque en nuestra corte se trabajó con este protocolo de Justicia 2020 y el protocolo de oralidad de la Nación, pero no hay una resolución de la corte que obligue a aplicarlo. No hay publicado un procedimiento por la propia corte ni firmado por nadie. Lo que sucede ahora es que en distintas materias los jueces dicen que van a aplicar el protocolo de oralidad y los abogados lo consienten. Tal cual, pero si yo no lo consiento, no se aplica, porque no es ley. Y ahora tampoco es ley. Entonces estamos así como en una incertidumbre hermosa. Nosotros tenemos el 108 Quater que ahora va a ser aplicable porque dejamos de ser un colegiado y pasamos a ser un juzgado de distrito, que esa es otra cuestión. Esta nominación de juzgado unipersonal es lo mismo que un juzgado de distrito. El unipersonal no hacía falta, se sacaba el colegiado y no hacía falta nominar. Crearon como una nueva, pareciera que crearon una nueva categoría de juzgado donde no, pero bueno, sería como un juez de distrito común. ¿Por qué el juez de Rosario se llama unipersonal y el de San Lorenzo no? De familia. ¿Qué diferencia tenemos? Que estamos más acá y no más allá. Sería lo mismo, pero bueno, no tiene una diferencia funcional. eh, entonces no hay un gran cambio en relación a eso. Sí, los trámites se aplicaría en principio el 108, que es para los juzgados de distrito, el 108.4. Entonces, vamos a dejar de tener específicamente el juicio oral en los trámites de familia. Desaparecería, parece, completamente, que había quedado relegado a afiliación o, bueno, en algún momento, colegiado 7, que lo aplicaba la doctora Brunetti sola en el mundo para alimentos. Y por eso que sumarísimo para alimentos a veces, si bien la celeridad es importante, también nos termina complicando porque no llegamos a producir la prueba que tenemos que producir en el trámite de sumarísimo. Entonces, a lo mejor, capaz un sumario sería adecuado, porque el trámite más breve de la ley procesal sí es el sumarísimo, pero el trámite más breve de la ley procesal que permita defender los derechos de las dos partes, porque incluso hasta para aprobar alimentos se nos complica con el sumarísimo. Entonces, a lo mejor sería mejor un sumario. Pero bueno, todo eso va a ser un poco parte de la aplicación y de lo que se vaya trabajando. Lo más importante es que desde el 9 de diciembre en adelante no nos tenemos que olvidar que no tenemos que meter más recursos de apelación extraordinaria, que empezamos a meter recursos de apelación fundada. ¿Y qué pasa con la nulidad? El recurso de apelación en principio lleva conjunta la nulidad, hay que fundarla. Si vamos a plantear recurso de apelación en conjunta nulidad, tengo que fundar la apelación y la nulidad. Nosotros siempre metemos, cuando no es de familia, metíamos apelación y nulidad. Sí, pero con nulidad, que tiene otras causales. Entonces, si nosotros vamos a querer que después la Cámara plantee alguna cuestión de nulidad, lo tenemos que fundar. Y tenemos que prestar un agravio concreto sobre la nulidad. Que antes, al ser un recurso que después tenía el recurso de apelación extraordinaria para trabajar sobre eso, era otro momento. Ahora no, es todo. O sea, metemos recursos, aclaramos que queremos nulidad y lo fundamos. Y sí, a estas causas que tengamos en trámite, tenemos que prestar atención a, va a dejar de ser el juez de trámite, va a pasar a ser el juez de la causa, pero las cuestiones que estén a resolución, cuando se resuelva, son pasibles de recurso de apelación. Y las revocatorias ante el Pleno también son pasibles de recurso de apelación. O sea, cuando resuelva el Pleno con posterioridad a la aplicación de la reforma, o sea, a la entrada en vigencia, no vamos a meter contra la resolución del Pleno un recurso de apelación extraordinaria. Tenemos que meter un recurso de apelación. Que eso es fundado. Que eso es positivo porque, bueno, en vez del Pleno y apelación extraordinaria que lo hayan dejado vigente, mejor que sea apelación. Exacto, pero bueno, sepamos que es esa y no la otra.
A diferencia de cuando ya está en estudio, que es lo que decía Andrea antes, que bueno, se va a tener que tramitar ese recurso de apelación extraordinaria con una suerte de ultraactividad de una ley derogada. Em, pero lo dijo Andrea, recusación, sí. Em, lo único que me faltaría comentarles más o menos un poco es esta cuestión preocupante de la integración unipersonal de la sala de apelaciones. En principio porque nuestra constitución provincial prevé expresamente que la Cámara se conforme como mínimo por 3 jueces y podrá dividir, en su caso, podrá dividirse en salas. En su caso, se interpreta como 3 jueces en cada sala. Acá pareciera que los reformadores lo han interpretado como que la sala puede integrarse unipersonalmente y que la Constitución no dice lo que dice. Si nos vamos a los procesalistas clásicos, por decirlo de alguna manera, la sala reproduce al órgano cámara, por lo tanto la sala no puede estar integrada por menos que la cámara. Si la cámara tiene un mínimo de 3, la sala tiene un mínimo de 3. ¿Sí? Por eso, si nosotros tenemos una sentencia de cámara firmada por un solo juez, no es válida. Lo que implica que vamos a estar generando posibles sentencias inválidas, porque van a estar firmadas por un solo juez, unipersonal. O sea, eso desde la cuestión constitucional, que no es menor. Si bien hay en procesal penal ya está esto funcionando de esta manera, con el colegio de jueces se han resuelto de manera unipersonal, porque la ley así lo previó en 2016, la reforma. Esto no implica que no sea inconstitucional. La Corte tuvo oportunidad de fallar sobre esto. Hay un caso que utilizan para rechazar los planteos de inconstitucionalidad, que es el fallo Noceda de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pero ese fallo la realidad es que no resuelve la situación. Solo rechaza el recurso porque considera que los agravios no son suficientes para fundarlo. Entonces, y después, de ahí en adelante, siempre se rechaza el planteo de inconstitucionalidad fundándose en Noceda, que no resolvió la inconstitucionalidad. Entonces será cuestión de que nosotros empecemos a plantear con la conformación unipersonal esta inconstitucionalidad, porque no hay una resolución de la Cámara que entienda que debe interpretarse distinto el artículo 84 y que entonces la sala sí podría estar integrada unipersonalmente. Sí. Sí, una pregunta. Sí. ¿Esa integración unipersonal Sí. será relativa a cuestiones que están Incidentales. predeterminadas y que serán taxativas? No, para nada. O Dice, sea, la sala todo dice lo este que no- sí, este no. Todo lo que no sea esto va a ser unipersonal, dice. Y cuestiones incidentales, pero cuando uno habla de cuestiones incidentales, las cuestiones incidentales a veces implican que algo sea definitivo. Pensamos en, no sé, bueno, caducidad, no sé, bueno, sí, pero si hablamos de cuestiones económicas podríamos hablar de una caducidad. Es un incidente, pero si ya está, o se opera el plazo de la prescripción, esa cuestión incidental tiene fuerza definitiva para la causa. Entonces, es incidental, lo puede resolver un juez unipersonalmente, pero conculca el derecho completamente. No hay una cuestión taxativa en la norma, ¿no? Por eso, O sea, por la eso nos sala quejamos de dice esta sí y esta no. Sería así. Claro, o sea, en realidad el código plantea, la reforma, perdón, no el código, plantea que los incidentes se pueden resolver de manera unipersonal. Las cuestiones de costas, que es algo que discutimos un montón en el proceso de familia, por un juez unipersonal. Y acá le voy a robar una anécdota a Richard Haddam, que antes lo nombrábamos. Complicado. Él dice que, complicadísimo, él dice que en una conversación con un juez de cámara sobre esta cuestión, planteaba que el juez de cámara tiene de superioridad al juez de primera instancia $2.000 más de sueldo. Esa sería su superioridad. En nuestro caso, no serán $2.000 porque no estamos en Estados Unidos. La única superioridad que tiene en cuanto a capacitación, formación, en relación al de primera instancia, es jerárquica. No hay otra superioridad. ¿Por qué un juez de cámara va a saber más que un juez de primera instancia? Y en nuestra materia en concreto, es lo que hablábamos antes. A veces nuestros jueces de primera instancia saben más del tema específico de familia que los jueces de cámara. Entonces, un juez de cámara que no es especialista en familia va a poder revocar una resolución
solito, en soledad, que dictó un especialista en la materia en primera instancia. Está trasladando lo que criticábamos del colegiado, se está trasladando a la Cámara. En el Exacto. colegiado tenemos la doble instancia que para rever, digamos, la sentencia. Lo estamos trasladando a la Cámara, que en la Cámara va a haber uno, ¿no? En vez de poder regular este recurso de una manera amplia, finalmente hacer lugar a toda esta evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana que habla del derecho a un doble conforme y que este doble conforme implica la posibilidad de revisar de una manera amplia, una vía ordinaria, hechos y derechos, lo estamos restringiendo. Y si bien no hay desde la Corte Interamericana un planteo de la colegialidad, porque no hay fallos que hablen de la necesidad de que este doble conforme sea colegiado, no lo hace porque siempre es colegiado, porque es una obviedad. Y además, como les decía antes, el derecho al recurso es un derecho humano fundamental porque deriva del derecho a peticionar ante las autoridades y de la tutela judicial efectiva. Nosotros teníamos la posibilidad de una revisión colegiada, ¿sí? De la deliberación. ¿Qué supone la deliberación? Una menor probabilidad de error, un mayor acierto, porque son tres cabezas pensando, son tres personas que tienen que conversar, deliberar y ponerse de acuerdo sobre qué se va a resolver. Si se hace o no se hace, si lo hacen mal, no importa, porque nosotros no podemos legislar para lo patológico, diría Víctor Corbalán. No podemos legislar para el problema, para la gente que lo hace mal. Nosotros tenemos que legislar para el deber ser. Entonces, ¿qué debían hacer en la Cámara? Conversar, debatir, deliberar. Lo que uno hace acá, lo que uno hace con un socio, lo que uno hace con otro colega, que tengo que hacer esto, ¿qué te parece? Y de ahí surgen mejores ideas. Así debe resolverse un recurso. Si teníamos ese derecho, teníamos derecho a eso antes de esta reforma, ¿por qué se restringe? Entonces afectaría contra este principio de progresividad de los derechos humanos y no regresión de ese derecho humano. Entonces tenemos dos motivos para oponernos a la conformación unipersonal de la sala. Uno, el artículo 84 de la Constitución provincial, que es claro, que no es así tan claro en la Constitución nacional. La nuestra sí, lo especifica. Las cámaras tienen que ser conformadas por al menos 3 jueces y la sala, y podrán dividirse en su caso en salas de igual conformación, porque representan al órgano cámara. Si no nos alcanza con ese fundamento, agregamos la no regresividad del derecho al recurso. Hay toda una jurisprudencia convencional de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, todo el mundo tratando de generar un recurso más amplio y nosotros lo achicamos. Planteamos esta regresión. Pero incluso nuestras propias cortes plantean la necesidad de ampliar los recursos. Esto que yo les decía antes del doble conforme, que no necesariamente es doble instancia, porque se puede trabajar con un recurso de apelación horizontal, cuando el primero que no nos da las razones en la Cámara podemos pedir la revisión a otra sala de esa Cámara. Todo esto para ampliar el recurso y para ampliar la posibilidad de revisión, y tenemos una reforma que nos dice que no, que ahora va a resolver uno. Entonces, antes eran 3 y nos daban un recurso limitado contra 3 porque eran 3 y lo podían deliberar. Por lo menos antes teníamos deliberación. Ahora no, es uno y resuelve uno. Que la única cuestión de mayor importancia de ese juez es la jerarquía, la ubicación funcional. No hay otra, no tiene otra capacitación, otros requisitos, no hay diferentes requisitos para acceder a la Cámara. Y justamente en nuestra materia en particular, no así en las otras, pero en nuestra materia en particular, los especialistas están abajo, no están arriba. Exacto, es una exigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, de todos los tratados, de la Corte Interamericana que nos viene tirando la oreja en cuanto fallo fue de condena argentina y plantea esto, necesidad de especialización, necesidad de capacitación. ¿Y qué dice específicamente la Corte Interamericana? La falta de recursos no es excusa, no es motivo suficiente para que los estados no cumplan con los tratados. ¿Y qué hacemos nosotros? Una reforma sin recursos. Esto que decía, no me acuerdo si Andrea o no, el que primero Andrea me parece, para hacer una reforma se analiza cómo está la población, cuál es la litigiosidad, con qué recursos contamos, qué es lo mejor que podemos hacer. Acá se prometió una reforma sin recursos, sin gastos. Eso es lo que se aplaudió. Ustedes pueden ver la sesión. Eso es lo que se aplaudió. Por unanimidad se aprobó esta ley porque era beneficiosa para el justiciable. Yo no sé qué beneficio encontraron, pero vamos a estar atorados en las cámaras
planteando la inconstitucionalidad de la integración unipersonal y los insto a todos a plantearla, porque si la consentimos solo por la posible celeridad, vamos a estar atados al criterio de un juez que va a resolver por sobre otro juez especialista y vamos a estar consintiendo la regresión de un derecho que teníamos legislado de otra manera. Entonces es un poco preocupante. No todo, pero hay muchas cosas que nos preocupan, nos tienen que llamar la atención y nos tienen que llamar a la acción. Porque es necesario que los abogados lo trabajemos. Hay incidentes, pero fundamentales, sobre todo en nuestra materia, sobre todo en nuestra materia. Entonces, consentir esta integración unipersonal es carísimo para la gente. En realidad creo que también fue un poco la negociación para que salga la ley imagínense que como no crean juzgados, no van a crear cámaras ni salas, ni van a ampliar el personal en ningún lado, y la Cámara ahora espera una lluvia de recursos. En realidad que la única forma creo que han tenido de negociar es decir, bueno, en esta parte le ponemos que uno solo pueda resolver estas cuestiones. Entiendo que ha sido una negociación política esto. Es lo único que uno puede llegar a entender de por qué se ha acordado de esa forma. Se ha acotado así, si no es inentendible que lo hayan puesto de esa manera. Incluso, O sea, lo que se entiende es como que la Corte no va a hacer ningún gasto en recursos para esta reforma. A lo mejor, no, la provincia ya digo que no, la provincia reformaba y la Corte no quería poner o invertir dinero en esto. Era como que se hacía la reforma, pero no iba a haber ningún tipo de gastos en recursos. Es con lo que hay. Y con lo que hay, ¿tenés el micrófono? Para eso En mi yo- experiencia, digamos, en el ejercicio de la profesión en los juzgados de familia, yo creo que esta reforma creo que va a ser positiva, pero hay algo que parece no haberse tenido en cuenta, que creo que al crear juzgados unipersonales, debieron dotar a esos jueces que va a ser un juez por juzgado, con una infraestructura de interdisciplina, de modo que el juez abra la puerta y tenga a su disposición psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en todas las disciplinas que son básicas para que el juez, digamos, tenga el tiempo que le lleva a hacer sentencias, tomar audiencias. Eso creo que es la falla de este cambio, que debió implementarse con interdisciplina, con más secretarías para cada juez que ahora va a estar solo. Es Me que parece que no se eso... pensó en un cambio en los términos de lo que el derecho de familia necesita. Por eso decimos que se desaprovechó esa oportunidad, porque fue un poco más pensada para los colegiados extracontractuales y cómo venía la cuestión y como, bueno, familia estaba colegiado, entró ahí y no se tuvo en cuenta la especificidad de las cuestiones propias de familia. Incluso la Cámara de Circuito pasa a ser Cámara de Distrito, entonces los jueces de circuito van a resolver cuestiones de familia también. Jueces de circuito resuelven. Perdón, una intromisión, pero yo creo que Pase. tiene que ver con esto que señalábamos de habernos puesto todos en la misma bolsa, con los inconvenientes que acarreaba el colegiado de daños, sobre todo en su tramitación y gestión, el caudal, y no diferenciar, porque esto nos pasa, nosotros lo padecemos a esto, se subestima mucho el fuero y siempre se reduce a que, bueno, pero ustedes tienen que hacer una sentencia de alimentos, no van a comparar con una sentencia de un juez civil, como si fuera solo alimentos, familia. Y no es casualidad que fíjate que la única excepción para la cuestión de la integración unipersonal de la Cámara es solo alimento, y el efecto devolutivo que vos señalabas, Betú, porque eso está pensado para el alimento nada más. Si alguna vez lo hemos propuesto, ha sido para alimento, no para todas las cuestiones, impensable, un cuidado personal, un reintegro, Como si el resto de las cuestiones que se tratan la en los juzgados de restitución familia no fueran internacional. importantes. No, sí, Como, se subestima mucho el fuero claro, y, no, como si el y no resto se no fuera conoce la importante. materia. Exacto, como si lo único urgente fuera comer. Como si las personas solamente necesitan comer y bueno, coman. Ahí tienen esto, coman, hagan esto así.
Tal cual, hay cuestiones, o sea, toda la salud mental, y un montón, tal cual, y un montón de cuestiones que justamente no se pueden resolver porque no se cuentan con elementos suficientes, con la interdisciplina, que también es una manda constitucional, convencional, y tenemos trabajadores sociales colapsados, equipos interdisciplinarios colapsados, están trabajando con cuestiones de, creo que abril, me dijeron, recién están, todo lo que se les remitió en abril, ahora están citando, estamos casi en septiembre, o sea que lo que entre ahora queda para el año que viene, pero queda para el año que viene que una familia, o sea, queda la vida de la gente en pausa, como si quedara en pausa, ¿no? Hasta que el equipo interdisciplinario los pueda citar. Y los van a citar a una entrevista, rápido, venía ese día, porque si no venía ese día, y a ver qué tenía para decir. Y bueno, ese día me dolió la cabeza, le dije cualquier cosa. Y esa es la foto que se sacó de esa situación, ese es el informe que se presentó, y con eso se supone que tiene que trabajar. O sea, en ese sentido, nosotros los litigantes nos quejamos siempre del funcionamiento de los juzgados, pero en ese sentido no tienen herramientas los jueces de familia para trabajar. No tienen herramientas. Entonces, ¿a qué hay que recurrir? Y a formar equipos interdisciplinarios de manera privada, pero tenés que esta chicana de que la otra parte no, este profesional no, no, este no, no, esto no vale, no, este correlo, no quieren pagar. Bueno, si tenés la suerte de que tu cliente te dice, bueno, no me importa, pago, pero resolvamos, bueno, pero ese pago es, bueno, pero ¿paga a quién? Y no sé, espérate que tenemos 10 incidentes hasta que definamos qué psicólogo va a intervenir, qué trabajador social va a intervenir. Todo eso es tiempo del justiciable. Entonces, esta reforma, que supuestamente era mucho mejor para la gente, será para otra gente, pero para la gente que está afectada o que está padeciendo, que está viviendo, que está transitando cuestiones de familia, no. Sí considero positivo que haya, que los jueces sean unipersonales, que haya un juez. ¿Por qué? Porque nos da esta amplitud de recursos. No va a cambiar el trámite, no va a ser más rápido porque ya se trabajaba así. Ya trabajaban de manera unipersonal. Es como blanquear tal cual lo que se venía trabajando. No va a ser más rápido en ese sentido, pero sí nos da esta amplitud de recursos. Ahora nos vamos a tener que quejar de cómo lo quisieron limitar por esa amplitud de recursos que teníamos. Y si, bueno, habrá que llegar a la Sí, Interamericana yo también. creo Perdón, me meto que de nuevo. Lo de la rapidez, no sé, porque no sé con qué recursos vamos a contar de No, personal, secretarías y demás. Hoy nos hemos organizado de una manera de un trabajo en equipo, se trabaja asociadamente, aun cuando en algunos juzgados hay jueces y juezas que trabajan con su propia secretaría. Igualmente se trabaja en forma asociada y un trabajo de equipo. claro. Falta un personal de mesa de entrada, de cargo, un proveyente, lo suple el otro. Es un trabajo en equipo de un tribunal que es colegiado y es asociado, pero no sé cómo van a ser los recursos en el futuro, esa rapidez que hemos logrado en la actualidad, que yo la sostengo y la defiendo, yo no sé si se va a poder seguir sosteniendo, todo depende de los recursos con los que sea dotado Sí. cada unidad jurisdiccional. Si vamos para sumar, yo soy la primera en defender la unipersonalización, pero si le va a restar o va a funcionar peor de lo que estábamos, entonces no, hay que pensar muy bien lo que se está haciendo. Sí, por ahí se puede seguir sosteniendo digamos, esa cooperación mientras estén ediliciamente en el mismo lugar. Yo siempre tengo frío, Hay no te alguien que sirvo tiene como un termómetro. micrófono abierto. Qué linda que está, qué linda que tenés Sí, cabello. Sandra tiene A frío ver, ahí. Fíjate si. Hermoso. no sé, hay Yo alguien, como estoy pero no levantada. puedo, ¿Cómo para, era tu a nombre? ver, Que Rocío. Mira, ves si nombre me olvidé, me acá, encantaba. Era, yo decía, acá si hay tiene una alguien nena, que uno está de con los el, nombres. ¿Rocío? Sí, acá, mira. Che, Sandra tiene que apagar el micrófono. ahí, ahí está. No, te te perdón. decía que, o sea, lo van a poder sostener aunque sean unipersonales mientras estén ediliciamente en el mismo lugar porque van a seguir colaborando por cómo venían trabajando. Si los separan ediliciamente y tienen menos recursos, es imposible que lo puedan seguir sosteniendo. Porque si esté Porque si, en la misma estructura edilicia, son unidades jurisdiccionales diferentes. Un empleado de otro juzgado no va a venir a suplir la tarea de un empleado de otro juzgado. Eso no va a ocurrir nunca. eso no, por eso te digo, pero si los dejan más o menos como están, van a seguir más o menos funcionando, pero después es imposible. Y si no le asignan más personal, tampoco lo van a poder hacer. Impensable porque son diferentes unidades jurisdiccionales. Nosotros hoy contamos con tareas que son cubiertas en forma de trabajo de equipo por diferentes personas. Que si falta una, lo suple el otro. Eso es una estructura
que funciona así para la jueza 1, la jueza 2 y la jueza 3. Ahora, Ujú. si nos dividimos en cantidad, bueno, hay tanto empleado, tanto van para la unidad 1, tanto para la unidad 2, tanto para la unidad 3, esta secretaria acá, este secretario, nombro uno más, punto, y se va a armar de esa manera, como si fuéramos el juzgado, no sé, de San Lorenzo. Está mal, porque no se está pensando qué es lo que necesita Rosario y qué es lo que pasa en Rosario. Y ya desde el vamos, seguimos siendo la misma cantidad de jueces cuando en la actualidad, yo no sé si ustedes repararon, yo les conté que cuando se creó Familia 7 en el 2009, la ley que la crea, se entendió que se estaba llegando a número de causas por tribunal colegiado, que eran casi 4.000, eran 3.000 y pico, y eso era una barbaridad y hacía falta un juzgado más. Hoy tenemos 6.000 causas, más de 6.000. Entonces, ha quedado corto 4 colegiados, 12 jueces. Ha quedado chico, entonces hacemos una reforma que no es reforma, es cambiar el nombre tribunal por juez. Yo creo que Claro, hay sí, que sí. reparar en ello, no es serio. Sí, totalmente de acuerdo y es lo que venimos sosteniendo. No es serio plantear una reforma cambiando. Si bien puede llegar a ser positivo por esto del recurso y la posibilidad de tener una segunda instancia más amplia, al final no va a estar tan bueno el recurso en los términos en los que está planteado. Y y no va a estar tan bueno en los términos en los que está planteado. Va a haber que discutir para que efectivamente tengamos el recurso que deberíamos tener. Y bueno, y esto que manifiesta Andrea es real. O sea, si va a haber menor cantidad de secretarios o secretarios nuevos o menor cantidad de empleados, y bueno, a lo mejor no va a ser más rápido, sino lo contrario. Va a ser más lento, no van a poder sostener ni siquiera el ritmo que tienen ahora. Que si bien no es cierto, no duran años las demandas de alimentos, eso era antes. Ahora no duran años las demandas de alimentos. Pasa rápido, uno lo tiene que trabajar. Dura años si uno no lo trabaja. Si uno lo mueve, se mueve. Pasa que la gente llega al provisorio y dice, bueno, se quedó ahí. Terminamos. Por eso duran años en la estadística, porque no se mueve, pero no porque el proceso dure. Si no, es rapidísimo, todo termina muy rápido. Y bueno, no sé si vamos a poder lograr sostener esto, si no van a tener. Y además esto, si llega a entrar el protocolo de realidad en familia y los jueces tienen que estar en las audiencias, ¿cómo va a ser el juez para estar en la audiencia y resolver? Esto es otro tema que quería decir, con las salas de audiencia, que tenemos esas salas chiquititas que nos dieron ahí hace fácil 3 años que nos reunimos con la gente de la corte y nos prometen unas salas de audiencia en el primer piso. O sea, cada vez que nos reunimos ni siquiera tóner tenemos. Que se usan para los desalojos, para circuitos. Sí, el tema es que, por ejemplo, actualmente los colegas se roban el tóner de las impresoras, o sea, se llevan el tóner adentro de la cartera. No podemos, sí, no funcionan las impresoras porque cuando las abrís no tienen el tóner porque se lo roban los colegas. Se han llevado una impresora entera. La impresora entera se han llevado. ¿Qué sacan? El tóner lo ponen en otra impresora. No, pero se lo llevan a la casa, digamos. Se lo llevan a su casa. Hurto. Entonces, no podemos tener nada en las salas de audiencia ahí abajo por esa cuestión. Están cerradas con llave por eso, bueno, pero Yo creo que ediliciamente, o sea, se está pidiendo en el Poder Judicial un espacio para las audiencias de familia de hace años y tampoco, digamos, lo están haciendo. Ojo que Eh, la ley dice que tienen que ser videograbadas, que es algo que estamos claro, pidiendo a grito hace sí, mucho tiempo, así que va a tener que ser una estructura edilicia sí o sí. Es que en Sí. realidad ya está la estructura. En realidad ya está la estructura edilicia para las videograbadas, pero no va a ser suficiente. Vos tenés todas No, las no salas está, de Becky, audiencia, no sí, las está. salas de audiencia Esas penales, son para claro, los juzgados de de distrito, otra ¿y ahora qué materia, son? no son para, Y no ahora son son para. distritos. Nosotros cuando queremos usar esas salas Son- que Por eso, generosamente nos han dicho que las podemos usar, nos han dado siempre algún están con otra horario cosa. de la tarde y en algún día, en Claro. algún horario. Eso no es oralidad efectiva. No, Nosotros por tenemos que supuesto que tener las no. salas específicas para Tal cual. familia y tiene que Ya estar. está. Y tiene que estar videograbado. Para eso, ahí sí hacen falta recursos, o hará falta, no sé, una organización distinta de los horarios, pero va a ser complicado que todo yo esto empiece el 9 de diciembre. No hay un quería, estudio de campo No, para hacer la reforma. no. sí, yo coincido con la doctora Brunetti en el sentido que ve una subestimación del fuero de Sí. familia y Yo no veo quién lamentablemente, habla, pero me parece que la doctora Colazo, sí, por la sí. voz.
Yo creo que ¿Cómo eso, estás? estas cosas, ¿qué tal, doctora? Bien, estas cosas, reuniones, charlas, hacen mucho bien y que tanto todos los jueces de familia como los que caminamos los pasillos tenemos que luchar para que eso cambie, Sí, porque justamente en los tribunales de familia es donde se acuña en cierta forma el futuro de las familias y sobre todo de los niños que forman nuestra sociedad. A veces te dicen un incidente y un incidente le resuelve la vida a una criatura. claro. Entonces creo que es muy importante el derecho de familia y que tenemos que luchar todos para que se le asignen los recursos necesarios, para que se le preste otra atención. Y yo entiendo que resolver estas cuestiones suele ser mucho más difícil que un contrato. Eso es lo que yo creo. Totalmente. Un contrato económico Sí, me sí. refiero, donde a veces sí se puede hablar de millones, pero creo que un niño, una familia es más importante, o por lo menos así debería serlo. Muchas gracias, ¿eh? No, Muy, gracias muy por bueno los aportes porque todo lo que fueron muy hemos positivos. escuchado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. De prórroga, sí. No, y no se, no se sabe. Usar este artículo que la Corte puede reglamentar. Ah, no me va a escuchar. Claro, la Corte- La única cuestión de la prórroga es esto del, supuestamente para entrar en vigencia hay que hacer una reglamentación por parte de la Corte, la única posibilidad de prórroga va a tener, entonces se va a prorrogar. Como hubo aplausitos, no. No, esa sería la única posibilidad. Esa reglamentación de la Corte, si no llega antes del 9 de diciembre, plantear que se va a necesario prorrogarla, no de la parte de los recursos. O sea, eso va a estar vigente porque no hay nada que reglamentar. Pero sí está. Sí, no sé. No sé, crucemos los dedos y veremos qué pasa. Por las dudas, estemos preparados. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias Gracias, Noel, muchas gracias. por compartir siempre dispuesta cuando te llamamos. Y bueno, gracias a todos por los que se sumaron a la charla por Zoom, a los que estuvieron acá presentes, también Betiana, muchas gracias. Y seguiremos con estas charlas y entre todos veremos qué es lo que podemos lograr. Muchas gracias.